En este vídeo voy a hacer el arranque del proyecto y la corrección de color del videoclip Hechicera de José Manuel Pérez Valido. Entonces voy a empezar haciendo un proyecto nuevo para empezar desde el inicio. Entonces vamos a llamarlo Hechicera Color. Y me voy a la pantalla media para importar el material. Yo lo tengo aquí en la carpeta, son estos 6 planos. Los arrastro a la línea de tiempo y vemos que tenemos el audio de la grabadora, la cámara 1, cámara 2, cámara 3 y luego el inserto inicial y el audio del inserto inicial. Lo primero que voy a hacer es armar un clip multicámara con el sonido y los 3 planos que grabaron las cámaras. Con botón derecho selecciono Create New Multicam Clip Using Selected Clips y me aparece, tengo que ponerle un nombre. Multicámara Hechicera. Le digo que la sincronización se tiene que hacer por sonido y que el nombre de los ángulos que utilice el clip name, el file name, que es este que pone aquí, que es bastante claro. Y luego me va a crear una carpeta donde va a poner los clips originales. Entonces digo Create y veo que me ha creado aquí la carpeta con los clips y aquí tengo mi multicámara, que lo puedo ver perfectamente aquí, que lo puedo poner en grande para verlo bien. Y vemos pues que este plano, que es el central, que está un poco bajo de luz, este parece que está mejor, ¿no? Este de iluminación, si me fijo en el color de la piel de José Manuel, pues lo veo bien. Este tiene un movimiento a veces un poco brusco, con lo cual yo creo que a este plano le vamos a meter una estabilización. Y luego en la cámara 1 y la cámara 2 son muy parecidos. Entonces yo, para diferenciarlos un poco, lo que propongo es hacer un pequeño zoom digital a esta cámara 1 y añadirle un efecto de movimiento con el efecto cámara shaker, que lo que va a hacer es simular un movimiento de cámara en mano. Entonces, si al cámara 3 le suavizo un poquito el movimiento y al cámara 1 le añado un poquito de movimiento, a ambos dos les hago un poquito de zoom digital, pues entonces tendremos un elemento más diferenciado de la cámara 2 estática central bien encuadrada y los planos de las cámaras 1 y 3, que son las laterales, pues con un poco de movimiento y con el plano un poquito más corto, ¿no? Yo recomiendo hacer la corrección de color antes del multicámara, es decir, que lo primero que voy a hacer ahora es la corrección de color y os explico cómo lo hago. Si me vengo al Media Pool, tengo aquí el multicámara y puedo darle Open in Timeline. Entonces me abre el multicámara en la línea de tiempo y puedo ver que tengo aquí pues los planos apilados, y si me voy a la página de color puedo tocar los 3 planos independientemente, ¿vale? Pero si os fijáis, cuando selecciono aquí el clip, me lo pone en el primer fotograma. Entonces yo para hacer la corrección de color, en vez del primer fotograma, voy a elegir uno un poquito más avanzado. Por ejemplo, vamos a ver qué tal ha quedado ahí. Entonces tengo el plano central, el plano de la derecha que va con movimiento y el plano de la izquierda que está fijo. Bueno, pues vamos a hacer la corrección de color. Entonces necesito tener un poquito más amplio el fotograma. Aquí lo tenemos y también quiero tener los videoscopes en la opción Waveform. A mí le voy a quitar el color, a mí me gusta verlo sin colorizar, así. Incluso lo voy a poner aquí más grande para tenerlo bien visible. Esto es lo que a mí ahora me interesa más. Entonces, de los 3, yo creo que el que está más acertado de exposición es este. Entonces voy a empezar por este. Veo que tengo blancos un poquito clipeados, que son estos de aquí. Entonces voy a intentar bajarlos un poquito. Los voy a bajar hasta el nivel 896 para tener un poquito de margen por arriba. Aquí en las sombras veo que también puedo bajar un pelín. Entonces bajo para dejar los negros bien negros, ¿no? Que no se me empasta. Y luego lo que es la gama, me voy a fijar bien
en lo que es la cara de José Manuel, que es el centro de interés de la fotografía. Entonces voy subiendo para que esté bien clara. ¿Veis? Por esto había dejado un poco de margen ahí en las altas luces. Yo creo que así puede estar bien. Entonces lo pongo en pantalla completa. Bueno, pues yo creo que no está mal. Y ahora voy a añadir un efecto. Con Alt S meto un nodo más y voy a añadir un efecto Glow. Glow, que yo creo que le va bien a este. Mirad, os enseño el antes y el después. Veis que da un resplandor, da un efecto. Yo lo voy a dejar por defecto y veis que los blancos al meter el glow ya se me han vuelto a clipear. Entonces vamos a bajar un pelín los blancos y yo creo que los negros los puedo bajar un poco más porque va a quedar más. Entonces lo pongo a pantalla completa para verlo bien, antes y después del glow. Vale, entonces con botón derecho hago Grab Still y esta va a ser mi referencia para la corrección de color de los demás. Entonces me coloco en este y voy a hacer un poco lo mismo. Voy a dejar las altas luces un poquito como por esta línea del 896. La gama la tengo que subir hasta conseguir un tono de piel parecido. Bajo los negros bastante y ahora añado un nodo glow. Alt S para introducir un nuevo nodo y arrastro el efecto glow. Veo que las altas luces se me han vuelto a quemar y las bajo un pelín. Vamos a ver un antes y un después del glow. Sí, parece que está actuando un poco y ahora voy a compararlo con el material y veo que lo estoy dejando. Mira, yo creo que se puede subir un pelín la gama. Subo un poquito, pero me fijo en el tono de piel, que es lo que más me importa. Subo un poquito la gama y a lo mejor bajo un poquito el negro. Aquí y todavía un poquito más la gama. Tengo aquí, estoy empastando un poquito negros, pero yo creo que así está bien. Lo tengo bastante igualado. ¿Vale? Vamos con el tercero. El tercero, pues hacemos la misma receta. Primero bajamos los blancos hasta el 896, pegamos un poquito los negros y subimos la gama hasta conseguir un nivel de luminosidad en la cara que sea... Y voy a poner el glow primero. Alt S, glow y vamos a compararlo con el wipe. Aquí lo tengo. Pues yo diría que hay que bajar un poquito la gama. Y las altas luces yo las veo bien. Así a lo mejor. Yo creo que ya tengo mis tres planos bastante equilibrados, ¿no? Vale, voy a hacer un antes y un después del glow. A ver. Control D. Bueno, pues sí, hace un efecto chulo el glow. Ahora quito ya el monitor de forma de onda y me voy a ocupar del movimiento y el encuadre, ¿no? Entonces, este es el plano que está en movimiento, ¿vale? Entonces, ahora lo necesito ver entero, entonces me vuelvo a Edit y ya vengo aquí y pongo los planos desde el inicio, que solo necesitaba solo para hacer el color de una forma más cómoda, ¿no? Este es el plano que se mueve y me gustaría ponerle un estabilizador. Entonces voy a añadir un nodo para meter el estabilizador. Entonces el estabilizador lo tengo aquí en el tracker y voy a poner aquí Stabilizer y yo ya he hecho las pruebas, con lo cual ya sé cómo lo quiero, porque el estabilizar un plano tan largo pues es muy penoso, ¿no? Entonces, a mí me gusta que esté en Translation y le voy a poner un poquito más de Smooth para que lo haga suave y voy a darle a estabilizar, que va a tardar un minuto. Probablemente si tenéis una máquina un poco más lenta, pues puede tardar mucho. Es decir, una vez que tengáis el plano estabilizado, si os gusta, mi consejo es que hagáis un render in place
para liberar proceso en la máquina. Bueno, pues ya lo tengo. Habéis visto que ha hecho un zoom propio de la estabilización y vamos a ver cómo ha quedado el movimiento. Veis que es un movimiento flotante, muy suave, ya no tiene el elemento brusco que tenía la cámara en mano. Hay momentos en que se deforma, es decir, no valdrá todo, pero por ejemplo este movimiento que estamos viendo ahora pues es muy chulo, ¿no? Entonces habrá que intentar que entre en la edición. Bueno, esto es para el plano de la cámara en mano, pero ahora si quiero ver el otro plano, lo que tengo que hacer es, aquí con estos botones yo puedo ir apagando canales, ¿no? Lo que estoy haciendo aquí es apagar estos canales, ¿no? Entonces, yo el que quiero ver ahora es este plano. Entonces tengo que tener apagados el 3 y el 4 para poder ver el 2, ¿no? Entonces, este es el plano que tiene la cámara fija y a este le voy a poner Alt S y añado un nodo shaker. Cámara shake. Entonces le añado el cámara shake y mirad lo que hace. Bueno, vibra demasiado, es un movimiento muy fuerte, entonces lo voy a tocar un poquito. El speed lo voy a bajar. Todavía lo bajo más. Todavía un poquito más. Y esto ya me parece bien. Un pequeño movimiento. Y luego le voy a irme aquí a Scaling, a Sizing, y le voy a meter un zoom para irnos a la zona, a tener un poco como primer plano, ¿no? O sea, un poquito más cercano que el plano general, ¿no? Entonces aquí se mueve un poco, que va a ayudar. Voy a también a panear un poquito aquí. Entonces prácticamente no se ve los bordes, se ve todo con fondo negro. Y yo creo que así va a quedar bastante bien. Entonces yo ya tengo mi multicámara y mis planos corregidos y lo podemos ver. Si yo ahora voy al multicámara y le digo create a new timeline using selected clip, create, pues aquí ya tengo mi edición multicámara, que pongo aquí multicam y bajo esto así y fijaos que ya estoy en una situación de multicámara. No veo nada porque el vídeo que está seleccionado es el audio, entonces tengo que venirme aquí a Switch Multicam Angle y le voy a decir cámara 1 y aquí tengo el multicámara montado con los colores corregidos. Ahora con los botones 2, 3 y 4 del teclado puedo hacer cambios.